pondera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 17 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio que hemos escuchado y las lecturas todas de este domingo nos van a hablar sobre un tema fundamental: el perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿A quién debo perdonar? ¿Qué cosa significa perdonar? Son algunas cuestiones que tenemos que tener bien claras. Dice que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Según la costumbre judía, perdonar 7 veces era de un judío virtuoso, de una persona buena y compasiva. Pero la respuesta de Jesús no fue hasta 7 veces, sino que Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, en otras palabras, Jesús quería decir que hay que perdonar siempre. ¿Será posible perdonar siempre? ¿Cómo se hace para perdonar siempre? Y Jesús cuenta una parábola que para nosotros nos ilumina mucho, para descubrir el por qué tenemos que perdonar siempre y cómo el perdonar a nosotros nos conviene. Cuenta Jesús la historia de un señor que quería arreglar cuentas con sus trabajadores y le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Si nosotros, hermanos, conocemos un poco cómo eran las medidas de esa época, nos vamos a dar cuenta
que un talento equivalía a 34 o a 36 kilos de oro. Entonces, 10.000 talentos es una suma inimaginable. Una persona nunca hubiera podido pagar una deuda de tal magnitud. Imagínense, si un talento es 36 kilos, ¿cómo podía una persona pagar 36.000 kilos? Imagínense, lo que representaba esta deuda era algo inimaginable. Era una suma que nunca hubiera podido pagar. Por eso que este deudor era un deudor insolvente. Pero sin embargo, cuando suplicó a su señor que le perdonara, dice que el amo le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Fue asombroso. Es bueno que esta parábola, hermanos, la llevemos a nuestra vida. ¿En qué sentido? Todos nosotros hemos sido perdonados de una deuda imposible de pagar. Todos nosotros somos deudores insolventes porque nunca hubiéramos podido pagar y hacer lo suficiente para pagar por nuestros pecados. Y Dios nos amó gratuita e incondicionalmente, murió por nosotros siendo indignos pecadores y nos perdonó toda nuestra deuda. De tal manera que aquellos que éramos dignos de condenación, el Señor nos regaló el cielo por pura misericordia. Y entonces lo que Dios espera de nuestra parte es un poco de reciprocidad. ¿En qué sentido? Que si yo he sido perdonado de tal manera, lo mínimo que puedo hacer es ser misericordioso y perdonar a mi hermano. Por eso que el argumento para perdonar, hermanos, se concentra en una sola imagen, la Santísima Cruz. Y cuando tú veas que estás lleno de cólera, de resentimiento, mira la cruz y acuérdate que tú también fuiste perdonado. Lo que indignó al amo de esta parábola fue que este siervo al que se le había perdonado todo, salió de la presencia del rey, encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios y dice que lo agarró por el cuello y lo mandó a la cárcel hasta que pagara. No actuó de la misma forma, no fue capaz de valorar el gran perdón que había recibido y por el contrario, obró con mezquindad de corazón. Porque una persona que ha sido amada y perdonada de tal manera, lo mínimo que se espera es generosidad. Dice que esto indignó el corazón del amo. Y es bueno que sepamos que todos nuestros odios, resentimientos, rencores indignan el corazón de Dios. Dios se siente indignado porque ¿cómo es posible haber sido perdonado de tal manera, de tal magnitud, y nosotros creernos con el derecho a vivir resentidos con nuestros hermanos? Personas que no hablan con su prójimo años. No es dable. Por eso que, hermanos, el perdón es algo que debe acompañar siempre nuestra vida. Jesús en varios pasajes bíblicos concluye su enseñanza de la forma como ha terminado este evangelio y dice así, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. O sea, esta es la conclusión de la parábola. ¿Quieres el perdón? Sé misericordioso. Lo mismo hará. Si somos mezquinos en el perdón, en la misericordia, lo mismo hará Dios. Entonces, hermanos, esta palabra que dijo Jesús, no juzguen, no serán juzgados, no condenen, no los condenarán, perdonen y se les perdonará, está vigente. Porque la medida con que midamos a los demás, con la misma medida seremos medidos. Por eso esta vida, hermanos,
en esta vida, en este peregrinar hacia la patria celestial, nos conviene ser misericordiosos. Nos conviene perdonar, porque de esa manera nos abrimos las puertas del cielo, porque Dios nos tratará de la misma manera, con la misma misericordia, con la misma clemencia que nosotros actuamos con nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a liberarnos de todo rencor, de todo resentimiento, y nos dé la gracia de perdonar, siempre inspirados en el amor tan grande que hemos recibido. Vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Hermanos, les recuerdo que estamos en plenos preparativos para la fiesta familiar parroquial, de aquí de la parroquia Madre de Misericordia de Arequipa. Estamos esperando el cariño y la colaboración de cada uno de ustedes, ya sea trayendo objetos para la tómbola, comprando bingos o comprando alguno de los platos que ya se están ofreciendo las tarjetas. Después de cada misa el día de mañana estaremos ofreciendo todo esto para que tú puedas ser partícipe de esta gran fiesta familiar capuchina. Dios los bendiga, que tengan un lindo domingo, paz y bien. Muy pronto se vienen cositas.